Bienvenidos hermanos al canal Caminos de Fe. Les habla Johnny Solarriega y espero que todos se encuentren bien. Hoy hablaremos de uno de los mensajes más impactantes y polémicos atribuidos a la Santísima Virgen María en nuestro tiempo. Y es un mensaje que ha causado temor, reflexión y mucha controversia dentro del mundo católico. Aunque la Iglesia no la ha aprobado, pero se está estudiando su aparición y sus mensajes. Y estamos viendo el inicio de esa profecía. Y podría existir una infiltración dentro de la iglesia, como ya lo hemos hablado eh, en otras ocasiones, ¿sí? En este caso, la Santísima Virgen María dice que se perderá la verdadera Eucaristía y que debemos hacerlos fieles cuando llegue ese momento. Es un mensaje donde la Virgen advierte que en el futuro la consagración del pan y el vino será cambiada. En la enseñanza oficial de la Iglesia Católica, las palabras esenciales de la consagración en la misa que vienen de las palabras de Jesucristo en la última cena, y por eso la Iglesia es muy cuidadosa con cualquier cambio importante. Las fórmulas actuales, que son en esencia, que dice que esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, y la Iglesia enseña que el sacerdote actúa en la persona de Cristo, y por eso no puede inventar libremente otras fórmulas. Hipotéticamente hablando, solo como ejemplo imaginario y no como algo real aprobado. ¿Y qué pasaría si fueras a la Eucaristía y encontraras algunos cambios? Podría sonar así: este pan representa mi cuerpo, comportamos este símbolo de mi amor, esta copa recuerda mi alianza, celebremos la presencia espiritual de Cristo entre nosotros. Este alimento nos une como comunidad. Y bueno, muchos católicos tradicionales consideran que fórmulas así debilitarían el sentido, el sacrificio y la presencia real de Cristo en la Eucaristía. De hecho, la Iglesia Católica sostiene que si se altera gravemente la fórmula sacramental, podría incluso ponerse en duda la validez del sacramento. Y por eso el Vaticano normalmente controla cuidadosamente las tradiciones de la misa, palabras de la consagración y normas litúrgicas hasta hoy. Y gracias a Dios la fórmula esencial de la consagración sigue siendo oficial, la misma en la misma iglesia. Y este mensaje proviene de las supuestas apariciones marianas de la Virgen de Anguera, una pequeña localidad del estado de Bahía, Brasil. Y el vidente se llama Pedro Reyes. Y es un brasilero nacido en el estado de Bahía, según los testimonios y biografías difundidas por el movimiento de Anguera. Proviene de una familia sencilla, de ambiente humilde y rural, con raíces muy ligadas al campo y a la vida popular brasilera. Y antes de la aparición llevaba una vida muy común. No era sacerdote, o mejor dicho, no es sacerdote ni teólogo. Era un hombre, o es un hombre laico católico sencillo. Según su testimonio, comenzó a recibir mensajes de la Santísima Virgen María en el año de 1987. Y Pedro afirma que la Virgen se le aparece como Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitiendo mensajes de oración, conversión, penitencia y advertencias que para la Iglesia y el mundo entero. Uno de los mensajes más conocidos fue dado el 2 de julio del 2011, precisamente este mensaje que les estoy dando, donde la Virgen habría dicho que llegará el día en que la consagración será cambiada y muchos hombres fervorosos se apartarán por causa de estos grandes escándalos. Y otros mensajes afirman que el momento de la consagración del pan y el vino será cambiada y muchos sacerdotes no aceptarán esta mudanza y serán perseguidos. Y es decir, sacerdotes fieles y obedientes a Jesús. Y esto me recuerda, pues obviamente hermanos, lo que dice la Santísima Virgen María en Akita, Japón, que muchos sacerdotes fieles a la Santísima Virgen María serán perseguidos y se pondrán en guerra unos con otros. Obviamente estas palabras han estremecido a muchos fieles porque la Eucaristía en el corazón mismo de la Iglesia Católica, la Santa Biblia ya nos advertía que antes del regreso de nuestro Señor habría confusión espiritual y falsas doctrinas. Y en la segunda carta a los tesalonicenses vemos que nadie
os engañe de ninguna manera, porque el primero debe venir la apostasía. Y también San Pablo advierte, vendrá un tiempo cuando no soportarán la santa doctrina, 2 Timoteo 4:3. La Iglesia Católica enseña claramente que la Eucaristía no es un símbolo solamente, sino el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Y el Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente en el numeral 1377. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y también en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidas la verdad real, sustancial del cuerpo y la sangre de Cristo. Este está también en el numeral 1374. Y por eso cualquier cambio grave en las palabras esenciales de la consagración serían algo serían muy extremadamente delicado. Y muchos creen que estas advertencias hablan de una futura crisis dentro de la Iglesia, donde algunos intentarán transformar la Santa Misa en algo más simbólico, más moderno o más humano, quitándole el sentido de sacrificio a la presencia real de Cristo. ¿Sí? Y algunos autores católicos relacionan esta idea con infiltraciones ideológicas dentro de la Iglesia. Por ejemplo, el modernismo, el relativismo, ¿sí? La masonería, que ya todo el mundo lo sabe. Y obviamente esto corriente que son progresistas extremas. E incluso teorías sobre infiltraciones, como les digo, que todo el mundo ya lo sabe, masónicas. Grado 33. Y son denunciadas por algunos santos y pontífices del pasado. Pues sin embargo debemos tener por mucha prudencia, ¿sí? Porque la Iglesia no ha declarado oficialmente que exista una conspiración masónica, porque pues obviamente no les va a convenir hablar de esto. Y obviamente es controlado pues totalmente el Vaticano. Pero sí ha advertido muchas veces sobre doctrinas que buscan debilitar la fe y destruir la tradición y apartar las almas de la verdad. Pero hoy no puede ocultar tan fácil para un católico formado en la fe, que sabe de la presencia diabólica bajo la masonería infiltrada. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues la Virgen en muchos mensajes insiste siempre en lo mismo, ¿sí? Y miremos que, pues, sin embargo, ella se sigue apareciendo semanal al vidente Pedro. Este fue uno de los últimos mensajes, el 9 de abril del 2026. ¿Y qué dice Nuestra Señora? Hacer oración, Santo Rosario, oración eucarística y confesión frecuente. Obviamente estar en estado de gracia, fidelidad al Evangelio, consagración a su inmaculado corazón, estar siempre en gracia y obediencia al verdadero magisterio de la Iglesia. Y no debemos vivir con miedo, sino prepararnos espiritualmente, porque el miedo es de Satanás, que es el que siembra la cizaña, porque Cristo también promete que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, Mateo 16:18. O sea que los fieles somos la asamblea, nosotros mismos, cada uno de nosotros. Y la Iglesia atravesará pruebas, persecuciones y momentos de oscuridad, pero jamás será destruida. Tal vez estemos entrando en tiempos de gran confusión espiritual. Tal vez veremos divisiones, escándalos y ataques contra la fe verdadera, como en otros países. Los sacerdotes son callados, desvividos, encarcelados, pero también serán tiempos donde las verdaderas fieles deberán permanecer firmes junto a Jesús Eucaristía y al Inmaculado Corazón de María. Entonces, hermanos, y si un día entrarás a una iglesia católica, cualquiera, no sabemos cuándo pueda pasar, y escucharás durante la Santa Misa unas palabras diferentes en la consagración, y si el sacerdote ya no dijera claramente eso, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y si la Eucaristía comenzara a ser tratada solamente como un símbolo, ¿estás preparado? Porque ahí no va a estar Jesús. ¿Qué serán de las personas que no hacen nada por su alma? ¿Sí? Que nunca van a misa, y el día que vayan, pues les parecerá normal. El problema ahí es que serán engañados. El remanente fiel será memoria y seremos como los primeros cristianos celebrando las Eucaristías con sacerdotes fieles, santos, en catacumbas, casas, cuevas y lugares escondidos para evitar ser atrapados por la masa controlada por el anticristo.
Nuestro Señor ya nos está preparando para estos momentos, hermanos, para esta marca que vendrá. Y debemos dejar todo lo que es la tecnología, porque por ese medio el anticristo engañará a muchos, especialmente por el celular. Y otros mensajes que afirman la gran batalla será en torno a la verdadera Eucaristía. Además, las palabras pronunciadas por el sacerdote son extremadamente importantes, porque el sacerdote no habla en el nombre propio, sino habla en la persona de Cristo. Ahora bien, hay algo muy profundo detrás de este mensaje de Angüera. Muchos todavía no comprenden, porque la Virgen no estaría hablando solamente de cambiar unas palabras. Ella estaría hablando de una batalla espiritual directamente contra la Eucaristía, porque el demonio sabe que la Santa Misa es el corazón de la Iglesia Católica. Si el enemigo logra destruir la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, entonces millones de almas perderían el centro de la vida cristiana. Y lo están logrando poco a poco. Porque miremos algunos ejemplos cuando vas a misa. Gente que posiblemente pasa por encima del Santísimo sin hacer reverencia, sin saber quién está ahí presente. O si van a comulgar, posiblemente no estén bien confesados, o tal vez en pecado mortal, o piensan que es un mero símbolo. Si se hacen una encuesta en cada Eucaristía, posiblemente muchos no crean en la Santa Real presencia de nuestro Señor ahí. Lo vemos cuando van a comulgar, porque cuando comulgan no saben qué es lo que están haciendo. De hecho, lo reciben en la mano y de pie. Hay personas que reciben a Jesús obviamente así, o lo reciben obviamente falta ver sin pecado mortal, sin tener un discernimiento y sin fe, como dice San Pablo en los Corintios. Antes de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, discernir primero cómo está tu alma. O se lo creen pensando que es un mero símbolo, como les digo, o se atreven a hablar en la Santa Misa después de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en las bancas del templo sin oración. Y esto muestra poca evangelización e ignorancia desde un comienzo. Y cuando el niño se prepara para su primera comunión, les importa más una fiesta y su traje, antes de saber bien cuál es el propósito, que es lo más importante, recibir a Jesucristo en un trozo de pan. Cuando Jesús dijo en Juan 6:55, el que me come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y insiste, este es el pan que descendió del cielo, no como vosotros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Y este pasaje junto con el versículo 56, 57 y el 58 subraya que comer su carne y beber su sangre significa permanecer en él. Por eso la Virgen en Angüera parece advertir que llegará un tiempo donde habrá confusión doctrinal, sacerdotes divididos, obispos enfrentados, sacerdotes tibios, modernistas, ¿sí? Que ya prácticamente piensan que hacen la misa por hacerla, y fieles que ya no sabrán dónde está la verdad. Muchos se volverán quizás protestantes. De hecho, el protestantismo no ha crecido, ¿sí? Aunque hay también parte católica que también ha crecido, pero es por causa de la mala evangelización, por los pastores, por los perros mudos y por causa de la confusión y el pecado. Y esto concreta también obvia otra cosa, otras profecías católicas. Por ejemplo, habló del modernismo como la síntesis de todas las herejías. Dijo una frase muy famosa del Papa Pablo VI, que el humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Y ella, la Madre Santísima, advirtió sobre errores que se expandirían por el mundo y causarían persecución a los fieles. En Fátima, por ejemplo, en Quito, a Nuestra Señora del Buen Suceso, o Garabandal, mensajes generales sobre los últimos tiempos, en diversas mariofonías, ¿sí? Apariciones marianas de los últimos 2 siglos, ¿sí? Aunque la iglesia todavía sigue estudiando Garabandal, pero no la ha rechazado, y todos sabemos que el aviso llegará pronto. Se advierte sobre las últimas y crueles persecuciones de Satanás, que aumentará contra la iglesia hasta tiempos cercanos al anticristo. Y muchos creyentes piensan que todo esto apunta a una futura falsa iglesia, una iglesia más política, más humana, más relativista, pero menos
sobrenatural, o sea, una iglesia más centrada o sentada a la carencia humana, al modernismo, como una iglesia sinodal, tal como lo estamos viendo ahora, la bendición de ambos sexos. Pretender que todas las religiones nos conducen a Dios, una iglesia donde ya no se hable del pecado, ya no se predique el sacrificio, ya no se adore verdaderamente a Cristo en la Eucaristía, y donde todo se convierta en una simple celebración social. Por eso la batalla central sería la misa, porque la Eucaristía es el sacrificio de Cristo, la presencia real de Jesús y la fuente máxima de gracia para las almas. Obviamente si la consagración fuera alterada gravemente en muchos temas, que se produciría una enorme crisis de fe. Incluso algunos sacerdotes podrían negarse a aceptar estos cambios, tal como dice los mensajes de Agüera, y ahí aparecería la persecución interna de los sacerdotes, que son fieles, y serían castigados, silenciados o apartados por defender la sana doctrina. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Y la respuesta es clara: permanecer en gracia de Dios, confesarse frecuentemente, rezar el Santo Rosario, estudiar el Catecismo, leer la Biblia, adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento y pedir discernimiento al Espíritu Santo, porque en los tiempos de oscuridad espiritual solo la verdad nos hará libres. Y esta será tal vez la verdadera batalla final anunciada por muchos santos y profetas, la lucha por la fe verdadera y posteriormente al aviso de Dios si esto llega a pasar, porque inmediatamente Dios se manifestaría. Él no va a permitir que suceda una cosa de estos. A la humanidad anunciando en Garabandal y dicho por santos y místicos, la cual veremos nuestra realidad interior tal como Dios la ve. Y por último, la llegada del anticristo, hermanos, que será una persona, un líder político, que engañará a muchos, haciéndose pasar por el Mesías. Entonces, hermanos, hay que estar atento y discernir, pedir mucho Espíritu Santo para estos tiempos tan difíciles y pedir por todos los pecadores. Si te gustó este video, hermanos, dale pulgar arriba y comparte. Deja un comentario que es importante para el canal y suscríbete al canal, obviamente, si aún no lo haces, dándole clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y recordemos que Nuestra Señora dijo en Fátima lo siguiente: mi inmaculado corazón triunfará. Que Jesús y María te sigan bendiciendo. Paz y bien.